bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy hablamos con Pavel Urquiza. Bienvenido, Pavel, conocido por su Gracias. proyecto con Gema. Luego vino Habana Abierta, infinidad de canciones que nos ha regalado. Gracias por la música, por estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás? No, muy bien, muy bien, muy bien. No ¿Todo me puedo bien? quejar realmente. Bueno, con un poco de dolor con todo lo que está pasando en Cuba, obviamente, ¿no? Como todos los cubanos Un dolor sensibilizados en compartido. nuestra isla, sí. Así mismo. Pero en general bien, cada vez más hecho a Miami y como nuestra casa, ¿no? Como la casa de los cubanos al final, que no estamos en la isla, ¿no? Es que llevas Y muchísimo tiempo allá, ¿no, Pavel? acá en realidad llevo, bueno, 4 años, en noviembre cumplo aquí, en septiembre 4 años, desde 2017. Antes vivía en Washington, D.C., Maryland, por allá arriba, desde el 2014. ¿Y con qué te quedas? Porque Miami es más parecido a Cuba, ¿no? Más calorcito, que si la comida cubana. ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con el Miami cosmopolita, el Miami donde habitan muchas culturas, mucha gente de todas partes, con música y creatividad bastante grande, aunque desde fuera parece otra cosa, pero Miami es una ciudad que crece constantemente en todos los sentidos, ¿no? No solo a nivel de construcción, sino a nivel cultural, a nivel de personas que vienen, que están viniendo a vivir para acá, de personas que han crecido aquí, del mundo haitiano, venezolano, colombiano, Hay argentino. muchísima migración, se escuchan muchos acentos. Sí. Y están viniendo mucha gente ahora de Nueva York también para acá a vivir. Y es una ciudad que se está constantemente renovando, muy joven, una ciudad muy Ujú. joven, que creo que tiene un gran potencial. Cuando se le conoce en profundidad, te das cuenta que es una ciudad con muchas posibilidades. Con mucho potencial. Pavel, te quiero preguntar sobre Ah. la canción que acabas de lanzar con Daimaro Cenas, en Ujú. Cuba. ¿Qué respuesta has Sí. recibido por esa canción? Bueno, la mayoría de las respuestas son de las personas que la han escuchado y realmente les ha dado profundamente, les ha llegado muy profundamente. Pero obviamente siempre están las respuestas de la ciberclaria y de los oficialistas en Cuba, ¿no? Que no tienen otra, no les queda más remedio que criticarla y sobre todo ensañarse más que sobre mí, sobre Daimé Arocena, que es una grandísima artista, y se ha empezado a manifestar un racismo dentro de la oficialidad cubana, que antes era impensable, ¿no? Escuchar algo así, algunas manifestaciones que se han hecho públicamente, como por ejemplo la de Abel Preti, Abel Prieto o otras personas que han escrito y obviamente tienen sus contrapartes. Ahora mismo acabo de leer ayer un artículo que escribió Rosa Marchetti sobre esto que me pareció muy bueno el artículo, cuestionando todo ese racismo que hay ahí y obviamente hablando de la carrera de Aimee Arocena, que es una de las grandes artistas cubanas de estos tiempos, grande entre las grandes. Entonces, pero creo que al final la canción lo que ha creado es algo positivo, ha sensibilizado a mucha gente, le ha llegado profundamente el mensaje, que era lo que hacía falta, ¿no? Que era la intención de la canción era esa, ¿no? Sensibilizar a muchas personas, no solo del mundo cubano, sino muchos de mis amigos en España, por ejemplo, que son personas que siempre han estado o han simpatizado de alguna manera con Cuba, ¿no? Sensibilizarlas a que Cuba no es lo que ustedes piensan ni han pensado, ¿entiendes? Era el objetivo y se cumplió. ¿Y por qué piensa que, por ejemplo, personalidades políticas en Cuba, como es el caso del exministro de Cultura Abel Prieto, hayan respondido específicamente a la canción que usted lanzó con Arocena y no a otras? Porque a partir del 11 de julio se han publicado infinidad de canciones, son muchos los artistas que se han inspirado, es como un torrente ahí que había reprimido y han lanzado sus canciones en apoyo a las protestas. ¿Por qué la suya? Yo creo que, bueno, indiscutiblemente cuando salió, en su momento, cuando salió Patria y Vida, se convirtió en un himno, ¿no? Y en una frase ya que va a quedar registrada para siempre en el alma y el corazón de todos los cubanos, ¿no? Como algo de un cambio ya radical necesario. Creo que hay otras canciones. Yo pienso que todo lo que se ha hecho es válido y está bien todo, ¿entiendes? Yo creo y apoyo todo lo que se ha hecho, incluso hasta las cosas que usan las palabras más fuertes a nivel popular y eso también es necesario, eso libera mucha energía, la gente está cansada.
y necesita liberar. Y hay mucha gente que no lo puede hacer desde un lugar intelectual, lo hace desde un lugar más popular, que creo que es tan válido como el otro. Yo pienso que a ellos en el poder, que al final son clasistas, son gente muy clasista los que están en el poder en Cuba, creo que lo que le dolió es que viene en primer lugar por Daimé Arocena. Creo que fue el dolor más fuerte, porque es una artista con la que ellos de alguna manera podían contar, porque tenía su residencia en Cuba y es una artista con las que ellos quisieron contar en un momento determinado y tenerlas como en su poder, ¿no? Una aliada. Y en segundo lugar, bueno, yo siempre he sido un artista que a mí a la música de mi Pavel se pone en Cuba por las radios, y aunque yo he sido siempre, cada vez que me han preguntado, siempre he dicho lo que he pensado con respecto a Cuba y a la dictadura y a que estoy en contra de todo lo que sucede en Cuba y que ha pasado en Cuba, porque además vengo de una familia que está metida en el poder en Cuba por parte de madre. Mi familia es una familia bien, desde el principio de la revolución, bien implicada en el proceso. Entonces yo creo que el dolor viene también un poco de por ahí, ¿no? De que, bueno, al final soy también un artista de alguna manera considerado, con mi trabajo con Gemi Pavel, por todo lo que se hizo con Habana Abierta, todo eso, aunque era un trabajo contestatario de alguna forma, pero bueno, Habana Abierta tocaba en Cuba, Habana Abierta, ¿no? Yo en un momento determinado decidí no volver a Cuba, nunca más ya. Corté el cordón umbilical con la tierra, me sigo alimentando de la música que me llega, como la de Aimé cuando viví en Cuba, como la de Interactivo, como la de tantos artistas de Cuba que me alimenta. La cultura cubana siempre está conmigo, está presente. Estoy ahora en Miami y estoy al día en todo lo que pasa. En la isla también, porque aquí es inevitable. Y, y creo que eso fue lo que más le dolió. Ellos al final son clasistas, ¿no? Y eso lo ha demostrado todas las manifestaciones que han hecho en contra de la gente, como Luis Manuel Otero de Alcántara o como Michael Osorbo. Los tratan de marginales, de mercenarios. A Yotuel Romero lo han tildado de jinetero, ¿entiendes? Es como son racistas y clasistas en el fondo, ¿no? Intentan Yo degradar. vengo de una familia, ya te digo, mi abuela Raquel Revuelta, de alguna manera fue viceministra de Cultura en Cuba. Abel la conocía, sabe que yo vengo del mundo del teatro, del mundo. Son cosas que estoy especulando contigo. Claro. No te estoy diciendo que eso es lo que haya pasado. Yo me estoy Y tratando de poner en el lugar de ellos. claro, Dime. ese encontronazo, ese conflicto, ¿continuó a la esfera privada o se quedó ahí en las redes con lo que todos hemos visto? No, bueno, a mí no me ha llegado nada más en la esfera privada. Yo también soy bastante yo no tengo Messenger en el teléfono, no tengo. Ahora me instalé el Facebook, pero no tenía Facebook en el teléfono. Yo siempre me entraba a Facebook por la computadora, ¿no? Por el computer. Y yo creo que se ha quedado ahí. Bueno, yo le di una respuesta a Abel, a Daimé también dio su respuesta, y hay gente que han empezado a escribir sobre esta polémica, porque realmente se ha manifestado eso que te digo, una parte bien racista y bien clasista del poder en Cuba, que es lo que no se había dado cuenta mucha gente fuera de Cuba, ¿no? Que apoyaban o simpatizaban de alguna manera con el proceso revolucionario, entre comillas. Para mí, eso nunca ha sido una revolución, eso ha sido una involución. Pavel, usted vivió, digamos, los inicios de la música crítica en Cuba. ¿De esos tiempos acá ha visto alguna diferencia entre la relación que hay gobierno-arte? Obviamente, en aquel momento no habían las redes sociales, no existían esta inmediatez de poder comunicar todo lo que estás haciendo. Siempre se han hecho cosas en Cuba contestatarias, siempre se han hecho críticas desde el arte. Los 80 fue una época bien convulsa en ese sentido, muchos artistas, sobre todo en la plástica, ¿no? Pero también en la música ha habido muchos artistas. Lo que pasa es que esa repercusión no la ha tenido, no la tuvo en aquel momento como la tiene en este tiempo, ¿no? También ha habido represión, pero creo que lo que ha pasado ahora es que, además de las redes sociales, los jóvenes ahora en Cuba y toda esa generación de Luis Manuel y de Michael Osorbo y de Ana Melis y, tú sabes, Carlos Manuel Álvarez, no tienen nada que perder, todo lo que tienen es que ganar, y además ya han tocado fondo,
no tienen ningún tipo de compromiso emocional con esos que hicieron la revolución y la generación de nuestros padres, ¿me entiendes? Y han tenido acceso a más información, han podido ver cómo es el mundo, ¿entiendes? Y se han dado cuenta de que aquello ha sido un gran bluff. Nosotros también lo empezamos a sentir. Yo a partir del Mariel ya me di cuenta que ahí estaba algo, fallando algo, pero date cuenta, yo crecí en una familia totalmente adoctrinada. Y, Claro, y y eso es yo, lo y que yo también, tú... Claro. yo también sufrí el adoctrinamiento. Entonces, lo que pasa es que uno empieza a moverse en el mundo del arte, en el mundo de los artistas, empieza a cuestionar, viene la perestroika, te empiezan a llegar información, te empiezas a cuestionar, empiezas a pensar por ti mismo, ¿no? Y te digo, es difícil librarse de todo lo aprendido, ¿no? Por Difícil, supuesto, pero más si en tu uno por eso. casa era lo que se leía, lo que se decía, lo que se repetía. Es Claro, complicadísimo. Y desde muy tu punto de complicado. vista, Pavel, ¿cuál es el camino hacia la democracia en Cuba? ¿Cómo se puede llegar? Pregunta esa. Claro, ¿no? Es desde un punto de vista, es una Es cosa... yo creo que es un ejercicio, creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos, de todos. Un ejercicio de poder convivir y de poder, primero, conversar, dialogar con las personas que piensan opuestamente a uno, ¿no? No te estoy diciendo, no solo en Cuba, aquí en Miami es complicado si uno simpatiza con una determinada línea política en este país, pues te pueden tildar de comunista aquí, ¿entiendes? Entonces es complicado también. Creo que los dos extremos esos están, pero yo entiendo el dolor de mucha gente acá, que perdieron muchas cosas, sufrieron, tú sabes, sufrieron el fascismo cubano, porque para mí eso es como una especie de fascismo. Eh, para mí, primero, creo que tiene que surgir un líder, un gran líder político que pueda de alguna manera dirigir todo este cambio que se está dando y que ya no hay vuelta atrás. Para mí, esto no se va a estabilizar de nuevo. Si allá van a reprimir, porque lo están haciendo, acaban de meterle un año a un periodista por escribir, ¿me entiendes?, en contra de sus intereses. Luis Manuel Otero Alcántara está preso, Microsoft está preso, están metiendo preso a mucha gente, están reprimiendo, están imponiendo su dictadura. Eso no va a cambiar. La gente ya se cansó, ya se dieron cuenta que se podía. Y los cubanos que estamos fuera de Cuba, estamos ahí 100% apoyando todo eso y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que el cambio se dé ya. Ojalá sea sin violencia. Ojalá sea pacífico, ojalá que de pronto desde dentro del poder en Cuba, como sucedió en la Unión Soviética, en la extinta Unión Soviética, surgió un Gorbachev, ojalá dentro de Cuba surja una figura dentro del poder que tenga el poder suficiente, obviamente, promueva el cambio hacia una verdadera democracia. Pero creo que aún así hay que hay que crear una conciencia de que tenemos que educarnos en aprender a vivir en democracia. No sabemos para nada, no tenemos ni idea de lo que es eso. Claro. Con todo eso te digo que después de lo que yo vi el 11 de Ota, me di cuenta que el pueblo cubano era un pueblo noble, de una nobleza tan profunda y tan infinita que no queda otra que estar ahí con ellos, ahí, ¿entiendes? Y aunque en algunos conceptos estéticos no estemos de acuerdo en cómo manifestar la, la, la insatisfacción profunda. Yo estoy acá, ellos están allá, ellos viven, yo soy de alguna manera yo soy un privilegiado, yo elegí irme hace muchos años y hice mi vida, hice lo que pude dentro de mi contexto y mi situación, ¿no? Creo que los aportes que he hecho han sido más desde el punto de vista cultural, creando Habana Abierta, creando de mi padre, apoyando a muchos artistas, haciendo todo lo que se ha podido, pero los que están ahí sufriendo de verdad son los que tienen, tú sabes, son los que tienen realmente la misión complicada, Claro, los que la están ahí. misión realmente, tú sabes, y se han portado de una manera que a mí me han dado una lección. Cuando salió Ramiro Valdés a la calle y le empezaron a gritar asesino, ese pueblo, me di cuenta que esta gente son nobles, es un pueblo noble. En otro lugar del mundo lo hubieran
¿entiendes? En cualquier lugar del Medio Oriente hubieran cogido a ese Ramiro Valdés y lo hubieran descuartizado, porque la frustración es tan grande, es tan profundo el dolor, el vacío, la impotencia que ya tiene ese pueblo ya. Y no estoy hablando de las élites, no estoy hablando de esa parte en la que vive acomodada en Cuba, que es 1% reducido. Estoy hablando de esa gente por las que supuestamente se hizo la revolución, ¿entiendes? A gente humilde, ¿entiendes? La revolución que se hizo supuestamente para los humildes y por los humildes, eso fue una mentira. Esos humildes están cansados, Están ya que están heridos, no pueden no más. pueden más, se están muriendo en los hospitales porque los otros, los dirigentes o la gente de la élite en Cuba, los privilegiados tienen sus lugares para ir a atenderse en el CIMEC y en el otro lado, ¿entiendes? ¿No? Hay Y gente que está ahí diferencias de alimento, claro. Eso. Yo pienso que básicamente la pregunta para no es que primero tenemos que con cada uno individualmente hacer un trabajo de conciencia y de aprendizaje de lo que es vivir en democracia, de lo que es crear y respetar las diferentes voces políticas que puedan surgir en Cuba. Y lo otro es un líder. No existe, no hay un líder. No hay un líder político cubano todavía. Eso creo que es lo que ha hecho Que no se organice esa que no se frustración. organice todo eso. Se ha organizado desde otro punto de vista. En el mundo se demostró que millones de cubanos, miles, o no voy a decir millones, pero miles. Bueno, en Miami sí, en Miami viven casi 3 millones de cubanos. O 2 millones, casi 2 millones. Salieron a la calle, pero en España, en Canadá, en Holanda, en Suiza, en todos lados. Sí, aquí Eso en Madrid la demuestra verdad es que hubo un movimiento bastante fuerte también. muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. En España viven muchos cubanos. Yo me fui de España en el 2014, pero desde el 92, 93 viví ahí, tuve 20 y pico años. Y la cantidad de cubanos que llegaron después, que fue una bendición realmente, porque Uno se por lo siente menos tan para mí en el solito, ¿no? Y mundo, de repente empiezan a llegar la gente ahí que habla claro, no, como... y en el mundo de la música, imagínate tú, empezaron a llegar de los mejores músicos cubanos, están viviendo en Madrid ahora mismo, en España, ¿entiendes? En general. Sí, Eso es es verdad. para una bendición. Y yo creo que el mundo debió darse cuenta de que realmente, oye, no puede ser que todos estos cubanos que se han manifestado en el mundo y todo esto que se han manifestado en Cuba sean delincuentes, mercenarios y agentes del imperialismo y de la CIA, ¿me entiendes? Vaya, Exacto. por favor, Hay hay que muchas ser un cosas. niño, hay que ser un obtuso para pensar eso, ¿no? Sí. Creo que hay muchas voces que se están sensibilizando. La comunidad europea ya emitió un comunicado bastante duro con Cuba y ellos se están empezando a quedar solos. Es triste por un lado en el sentido de que de las consecuencias las están pagando la gente de a pie. ¿Entiendes? En los hospitales, gente que se está muriendo de coronavirus, ¿no? Pero no queda otra. Tienen que darse cuenta de que o ceden completamente y, tú sabes, y abren y bueno, vamos a hacer un plebiscito en Cuba, ya, vamos a abrir a una democracia, no queda otra, ya esa revolución es un fracaso completamente, eso es una dictadura para mí fascista, ¿entiendes? Y hablando de tu música, Pavel, yendo ahí a la parte cultural, tu carrera, así en retrospectiva, con el paso de los años, miras hacia atrás y ¿cómo ves tu proyecto con Gema? Yo creo que eso ha sido lo más importante que yo he hecho en mi vida artísticamente, ¿no? Siempre agradezco a ese proyecto con Gema haber, tú sabes, habernos hecho volar por el mundo y habernos abierto a una realidad mucho más coherente con nuestras necesidades expresivas y con nuestras necesidades creativas, ¿no? Ir a todos los festivales que fuimos, tocar en todos los lugares que tocamos, conocer a todas las personas que conocimos, a todos los artistas, a todos los músicos, todas las realidades. Te abre un universo que te hace mirar incluso tu propia experiencia, te hace verla de otra manera, ¿no? Y en mi caso, como te dije, librarme de muchas cosas con las que muchos lastres con los que uno venía, muchos miedos, ¿no? Con los que uno venía, muchas estigmatizaciones. Nosotros crecimos muchos lugares estigmatizados, Miami estigmatizado,
Muchas barreras. Estados Unidos, el capitalismo estigmatizado, ¿entiendes? Lo único bueno es el socialismo en Cuba y el socialismo. Empiezas a abrir el abanico y el fresco, obviamente, es mayor, ¿no? Cuando abres el ¿Cómo fue abanico... que tú conociste a Gemma, Pavel? Bueno, yo la conocí desde que estaba en el pre. Yo estuve becado en la Lenin, en la vocacional Lenin, y tenía un Yo también. grupito. Ah, sí, claro, Sí. pero No, mucha yo fui la diferencia de años. 36, yo no sé el numerito tuyo cuál Nada, fue. no, imagínate, yo me gradué en el 81 de la Lenin, 8 ya. Así que tú debes tener 20 y poco, ¿no? Sí, Yo estoy 28. tomando café, no te importa, ¿verdad? Que me tomo un No, toma, cafecito. toma, toma café. Yo voy a tomar agua. Aquí es un calor también en Madrid. Mm. Acuérdate que aquí es por la mañana. Ya tú estás en la hora de ahorita. Bueno, hoy es lunes, pero ahí en España, tú estás en Madrid, ¿no? Yo soy de Madrid, sí. No, Y aquí ahorita ahí es en la España. siesta y cuidado con la siesta, ¿eh? No, no se Sí, pero, interrumpa. pero ahora se empiezan a abrir los bares otra vez. Y entonces vas y te tomas el chatito, y después la cena y eso, ¿no? Qué La rico, cañita. España. Como extraño España. Ahí vive mi hijo, tiene 17 años, vive en Madrid. Sí. ¿Y qué hace aquí? ¿Estudia aquí? No, Está. él nació ahí, vive Ah, ahí con bueno, su bueno. madre. Sí, sí, sí. Pues mira, ahí tiene regala Eh, a la familia por el mundo. está Entonces, estudiando eso, sí. Mm. qué bueno. Así tienes No, un chance para venir y visitarlo. claro, claro, no, seguro. Eso es lo que siempre tengo ese pretexto para ir a España. Exacto. Que no es un pretexto, es una necesidad más bien. Pero, y te decía, no, eso que con Gema fue muy grande, conocer el mundo con ese proyecto. Que desde que estábamos en Cuba ya teníamos una necesidad de hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo. Y creo que la vida nos dio la oportunidad y pudimos salir en el año 92 al Festival de Teatro de Cádiz. Y fíjate, el otro día estaba hablando con un amigo y leía un correo que me escribió un Wolfgang, que es un alemán que estaba estudiando flamenco en Cádiz en esa época. Y me pidió una partitura, que todavía se la estoy haciendo para enviársela, pero él decía que yo no sabía esto, ¿no? Me entero ahora que cuando nosotros llegamos allí a Cádiz y empezamos a tocar, la gente se quedó loca con lo que nosotros hacíamos, porque todo el mundo estaba acostumbrado a Silvio, Pablo, la típica nueva trova cubana, ¿no? Y nosotros Ujú. llegamos de pronto con otra propuesta completamente distinta, con cosas más de jazz, más afrocubano, más, y la gente se volvió loca ahí con nosotros, ¿no? Un poco, y fue todo un proceso, nos empezó a abrir puertas y puertas, y empezamos tú sabes, hacer una carrera que realmente nos empezó también a nosotros a abrir muchas puertas dentro de nosotros, a darnos cuenta de que había un mundo ahí de posibilidades, ¿no? Algo muy nuevo para su Y época. claro, y todo eso devino en Habana Oculta porque siempre nos preguntaban, oye, pero ¿y eso que ustedes hacen? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso que ustedes hacen? Bueno, no es esto, tiene que ver con un proceso, evolución de la música cubana, donde también están fulano, mengano, y hablábamos de toda esta gente de Habana Abierta que están en Cuba 13 y 8, ¿no? Y todo eso. Y eso devino en que la compañía discográfica con la que nosotros trabajábamos, Nube Negra, que hay que reconocer que son visionarios, nos dieron $7,000 y nos dijeron, bueno, vayan, y en el 95 nos fuimos a La Habana y ahí hicimos Habana Oculta. Y eso ya, bueno, devino todo lo demás, ¿no? Y actualmente tú tienes como relación con Gema, tú hablas con ella, recuerdan todo eso que vivieron. A cada rato nosotros, tú sabes, cada uno está en su vida y eso, pero siempre que nos vemos, eso es como la familia, ¿no? Y es como una persona ya muy importante en la vida de uno. Más allá de tener una relación de verse todos los días, hablar todos los días, hay un amor profundo ahí y de respeto y admiración, ¿no? Ella es una de las grandes artistas cubanas de esa generación y de todos los tiempos, de los últimos tiempos, ¿no? Ujú. Entonces, no, lo que pasa es que los caminos de nosotros han ido. Yo sigo con ¿sabes? Ella vino antes para Estados Unidos, yo me quedé en España. Yo desarrollé un proyecto que se llama La Ruta de las Almas, que es un documental, un disco libro, que fueron 5 años ahí, yendo por el Medio Oriente, en algunos países de Latinoamérica también. Esto es las conexiones de la música
de alguna manera para mí es un homenaje a la iberoamericanidad, ¿no? Un poco. Es un homenaje a toda esa herencia de la península ibérica y mediterránea que llegó aquí a nuestras raíces y se mezcló ahí con lo africano en un momento determinado de la historia, ¿no? Un documental de 72 minutos, si no lo has visto y lo quieres ver, te lo puedo enviar por Vimeo, lo puedes ver, y el disco libro, cuando vaya a España lo llevo y te doy uno, porque no está en la red. Lo puedes escuchar, la música se puede escuchar en mi página web. Pues ahí Yo se puede creo que yo escuchar el lo disco. vi, es como una mezcla, una fusión. Yo creo que yo lo llegué a ver cuando estaba El ahí documental, intentando. el No, documental. no, Ah, las canciones, el disco. ya, puede ser. Sí, sí, esto, hay más de 100 músicos ahí, de palestinos, israelíes, puertorriqueños, españoles, cubanos, colombianos, venezolanos. Sí, se veía, se Todo. escuchaba ahí una fusión bastante buena. Sí, A ver, sí. ¿cómo era ser músico en Cuba en los años 80 y 90? Pasaban muchísimas cosas, ¿no? Yo tengo un compañero que se llama Dian, que trabaja aquí en Diario de Cuba, que me hizo un cuento que en pleno periodo especial, una de las historias que más él recuerda era estar en un concierto de Gemma y tuyo en línea, en el Ajá. teatro, sí. Y bueno, que se fue la luz, hubo un apagón tremendo, pero que ustedes siguieron Wow. cantando En el y Trianón. en el Trianon, sí. Y entonces se acuerda, pero que lo recuerda de alguna forma con mucho cariño. Entonces, me imagino que esto era constante, ¿no? ¿Cómo lo viviste, ser músico en Cuba en esa época? No, eso era, no existía los clubes como se toca ahora y eso era todo, eran peñas, tú sabes, y tocabas. Bueno, sí existían los clubes, pero porque recuerdo que todavía en la Zorra del Cuervo, en el Imágenes, tocaba Fran Domínguez, me acuerdo, ¿no? Pero era como algo que en el mundo de la trova y eso, en el mundo de los trovadores, eso era como, no había acceso a ese tipo de, de lugares para tocar, ¿no? Porque eso era además por las empresas por las que los músicos estaban contratados, que tenían un contrato eso, irrisorio de 149 pesos, 200 pesos al mes, no sé, una cosa loquísima. Nosotros tampoco pertenecíamos a ninguna empresa, estábamos solos ahí. Yo trabajaba en estudio, eso sí, hacía música para teatro y Gemma en ese momento trabajaba con Sergio Vitier, ella estaba en la plantilla del grupo de Sergio Vitier, que por cierto me he reencontrado aquí con el hijo de Sergio Vitier, Cejito, y es igualito al padre, increíble. Y eso era así, tocar en peñas. Marta Valdés, de hecho, Gemma y Pavel empezaron en una peña que creó Marta Valdés en la calle, en la casona de línea, una casona que tenía teatro de estudio en línea, y en el patio, que había una mata de zapote, ahí ella creó la peña y nos invitó a cada uno por separado, y ahí se formó el dúo Gemma y Pavel. Entonces, lo que hacíamos era tocar en peñas o de pronto en conciertos de alguien que nos invitaba, o conciertos que organizábamos nosotros mismos, ¿no? En la casona de línea mismo hicimos un concierto con Estado de Ánimo, que era el grupo donde estaba, con el que grabamos el primer disco, Robertico, de Semer, bueno, Elmer Ferrer y Ruiz López Nusa en la batería. Eso fue en el 92. En la casa de Joven Creador hicimos otro concierto. Eso era lo que hacíamos. Grabábamos a lo mejor algún programa de radio, ¿te entiendes? Pero eso de, como es ahora, que hay muchos lugares en La Habana, bueno, ahora no sé, pero hubo un momento que había muchos lugares en La Habana donde los músicos tocaban cualquier género, ya empezó a moverse la música. En aquel momento era complicado, o pertenecías a una empresa esa de la música con una orquesta que tenías que hacer 45 conciertos, no sé cuántos conciertos al mes en los bailables de la Tropical o en el otro. O si no eras un músico que pertenecías a lo que estaba sonando en la radio y eso, tenías que mostrar tu música tocando en peñas. Bueno, en el Café Cantante, por ejemplo. Mira, el Café Cantante, que era un lugar que se podía tocar ahí, pero no cobrabas nada por eso. Era Era simplemente todo, presentar tu música, era por presentar tu música, lo que por tú sabías tocar. hacer. Gema también estudió en la Lenin, ahí se conocieron. No, Gema, no. Gema estudió música, ella se graduó de guitarra, de nivel medio, y después estudió musicología en Elisa. Pues mira, ¿y tú Y cómo es yo que soy pasas? licenciado. Yo soy Claro, es que, licenciado en economía de la industria. Yo o sea, tú estudié en hubieras la sido universidad. licenciado económico. No, ¿Y pero qué va, cómo, qué economía y qué industria. y cómo fue No. eso, Pavel? ¿Cómo fue que tú
tú sabes, Pasaste. las presiones familiares siempre son, no, tienes que estudiar una carrera. Mi familia por parte de padre, artistas, todo, Raquel Revuelta, Teatro Estudio, Vicente Revuelta, no. Pero mi familia por parte de madre, gente, como te dije, vinculadas completamente al gobierno, al poder en Cuba, al castrismo. Y curiosamente, y yo siempre pensaba, coño, supuestamente se hizo una revolución aquí para cambiar las cosas, pero esta gente sigue con la misma, tienes que estudiar una carrera, no puedes ser artista, músico, eso no te da nada. Lo mismo que pasa en el capitalismo, pasa allí, ¿no? Músico, eso no te da nada, tienes que estudiar una carrera, tienes que estudiar una carrera. Y Así yo me es. metí a estudiar economía, porque fue lo que me dieron cuando terminé el pre. Yo pedí varias. Y en realidad lo que hice fue, en la universidad lo que menos hice fue estudiar economía. Y hice un grupo musical. Mi tesis fue en la fábrica de instrumentos musicales. Todo vinculado a la Cuando, música. Entonces, exacto, ¿dónde es que conoces a Gema? cuando terminé le dije a mi tía, que era la que fue la que me, de alguna manera, la que me crió, le dije, oye, aquí tienes tu título. Esto es tuyo, enmárcalo. Y entonces, Eh, ¿dónde es que conoces a Gema y dicen, vamos para adelante con este proyecto? verdad que sí, que estábamos Yo con me acuerdo y dije, la... esta pregunta yo la hice, pero no me acuerdo haber tenido la respuesta. ¡Coño! Está lejos eso, yo. Ay, verdad que hay que concretar, hay que concretar. Menos mal que vas a editar. No, eso fue cuando estaba en el pre, justamente, que yo tenía un grupo, había la nueva trova hacía evaluaciones para ver si tú podías entrar al movimiento de la nueva trova, ¿no? O eras miembro o eras candidato. Si no estabas a la altura, eras candidato. Yo de madre. Y me acuerdo que fuimos, y eso era como una misión, ya tú sabes, había que, y nos llevaron a nosotros como del pre, de la Lenin, ahí fuimos el grupo que se llamaba Yara. Y cuando llegamos allí, estábamos afuera esperando, había una muchacha con una sonrisa encantadora que no, nos dejó a todos encandilados y que tocaba la guitarra increíblemente y cantaba que era una diosa. Y era Gema, ¿entiendes? Entonces ella después, por, por las cosas de la vida, tuvo un romance con uno de los del grupo, con un amigo del grupo que, por cierto, que ahora se fue hace poco de una enfermedad, en fin. Y Vladimir Prieto, un hermano. Y ahí nos conocimos Gema y yo un poco más y siempre decíamos, te estoy hablando, ella tenía a lo mejor 16 años, yo tenía 17, una cosa así. Oye, tenemos que hacer algo, sí, siempre estábamos en eso, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Pero bueno, la vida hasta el año 90. Después ella salió en un concierto que hizo Pablo en Elisa. Él invitó a cantar a Gema, a Yolanda, a hacerle la segunda voz y ahí Gema fue como se hizo conocidísima en el entorno, en toda Cuba, ¿no? La gente la vio en ese concierto y dijo, coño, esta muchacha, porque realmente ella es una cantante muy particular, ella es una cantante única dentro de la música cubana, es como una cantante única, ¿no? Hay muchas grandes cantantes, pero ella tiene una manera y un estilo, aparte es una conocedora y una amante de la música venezolana, de la brasilera, es tremendo músico que sabe lo que está haciendo cuando canta. En fin. Y ahí en el 90 Marta nos juntó a los dos y me acuerdo el primer tema, yo estaba en ese momento ya empezando a componer de otra forma, de otra manera. Estaba hablando del año 89, empecé a componer ya. Y había un tema que es Bolero Inconcluso, se llama, eso se grabó en tarde, no lo grabamos en el primer disco nosotros, ni en el segundo, se grabó en el disco Síntomas de Fe, que es del 98. Bolero Inconcluso, no estaba terminado. Y a ella le encantó, porque es un tema muy así, tiene unas armonías bien, conecta con Brasil un poco y con el feeling. Y entonces ella dijo, vamos a hacer vamos a hacer ese primero que vamos a montar. No estaba terminado y por eso le pusimos Bolero Inconcluso. Ella fue la que la bautizó, ¿no? Bolero Inconcluso. ¿Y era Que es fácil uno trabajar que con ella, Pablo? O sea, porque te digo, tantos años es como difícil, nosotros ¿no? Me no, imagino. nosotros no necesitábamos ensayar casi. Ya yo le pasaba los temas, ella se los aprendía, nos veíamos un par de veces, vamos acá, ok, aquí, ¿cómo hacemos esto? Y ya. Súper bien, ¿no? Tremendo. A veces ya llegaba un momento en que yo le empezaba a cantar las canciones y ella, ya, empezábamos a hacer cosas, ya. Ese punto Ella de, de ya ensayar. de compenetración. Pavel, yo vi
un vídeo que me dio risa, la verdad, de ustedes dos que estaban en un escenario cantando algo, no sé si, no me acuerdo qué canción era, pero sé que ustedes como hacían los sonidos de los instrumentos. Y era como, y Ajá. en la batería, Pavel, y en la guitarra, Pavel. Ustedes hacían Ah, todas las, ¿sabes? Todos eso, los sí, sí, eso fue instrumentos. en Madrid, eso fue en Madrid, justamente Sí, ahí en el, no sé si lo conoces, en el Espacio Ronda. ¿Conoces ese lugar? sí, Ahí fue. Eso pues fue en el fíjate. 2012, si mal no recuerdo. Pues nada, me dio Estábamos mucha en... risa y bueno, te quiero No. pedir que me enseñes a hacer eso, los instrumentos. O sea, por ejemplo, si Ah. ahora yo te digo, mm, y en la batería, que tú me haces, pues me tiene que ser... No sé, pero el maestro de eso es Luis Alberto Barbería. No, pero yo no, realmente lo que yo hago es percusión con la boca cuando estoy tocando, ¿no? Pero me voy acompañando con la guitarra, ¿no? ¿Entiendes? Yo cojo aquí y me pongo a dejar ver. Y tú haces, ¿no? Esa cosa. Pero eso, el maestro es Luis Alberto Barbería. ¿Sabes quién es Barbería? De Habana Abierta. Esa es la onda, ¿no? Por eso ya lo decía, ¿no? Y a veces hacíamos cosas rítmicas. Ella hacía una cosa, yo hacía y ella hacía otra cosa. O hacíamos ¿entiendes? Cosas así que era. Claro, no teníamos a veces presupuesto para pagar músicos y al principio de llegar a España, recuerdo que teníamos que ir a tocar a lugares que eran, me recuerdo en Valladolid, en un sitio que se llamaba el San Satirio, que fue de los primeros que nos contrataron, te estoy hablando del año 93, y realmente eso, hacíamos 3 pases a veces, a partir de las 12 de la noche, tocando tarde, y la gente tomando cubata, ya tú sabes lo que era eso. Entonces teníamos que tirar de todos los elementos que podíamos. Hasta yo llevé un chequeré. Al final lográbamos que al menos 10 o 15 personas nos atendieran, ¿no? Es que está complicada la atención a esa hora que yo ¡Wow! no miro para ningún lado. Oye, y con una guitarra. Eso. Pero la gente Pero que vivió, la gente que nos conoce de esa época, que vivió esos conciertos que iban detrás de nosotros, dicen, ¿verdad que ustedes lo que hacían era increíble? Pero bueno, ya, eso nos dio mucha, ¿sabes? Nos dio mucha enseñanza no, que ha trascendido. con el público, que en Cuba nosotros no tocábamos en los clubes como tocaba la gente de Feeling, ¿me entiendes? Que estaban ahí en el Pico Blanco y tenían que lidiar con el público y ganarse al público ¿sabes? Y eso fue un aprendizaje grandísimo, muy grande. La nueva trova, por un lado, creó también un concepto de casi de logia, ¿no? Aquí me paro yo, todo el mundo tiene que hacer silencio y me tienen que escuchar, ¿no? Gánate al público. Como Yo por ustedes lo eso le hicieron. digo, cuando yo estoy en un sitio tocando, que la gente habla y alguien le digo, no manden a callar, no manden a callar. La música también forma parte. Tú vas a los clubes en Nueva York, bueno, no sé que estés en el Blue Note o en lugares de concierto, que sí, tú sabes. Pero si tú estás en un sitio donde la gente está tomándose un traído, está, no sé, oye, bueno, Deja, cállalos con la música, pero no, ¿me entiendes? Es como, y nos has yo sé creado con que la es, música, Pavel, y Pavel Gema y Habana Abierta después, porque ha sido una infinidad de canciones que nos han regalado a lo largo del tiempo y que ha trascendido, porque te digo, yo, mi generación, yo la escucho y todavía me gusta y me río y bailo, entonces es algo que no tiene fronteras de tiempo y eso es muy importante, Pavel. gracias, gracias. De Nada, verdad, gracias, gracias por la música, por esta última canción y cuéntanos en qué estás trabajando ahora. no, tengo varias cosas, varios proyectos. Estoy trabajando en un proyecto que se llama Habana de Janeiro, que lleva rato, porque no es un proyecto fácil, porque son canciones cubanas traducidas al portugués por un amigo brasileño cubano, se llama Rodolfo Ataíde, que está haciendo las traducciones, y llevadas al espíritu de la música brasilera, ¿no? Habana de Janeiro se llama, con Marina Lledó, que es una gran cantante
vive en España, en Madrid, en el Escorial. Ujú. Es española, brasilera, americana, tiene muchas raíces, una cantante que además te recomiendo sí, que la busques porque ella está allí. Y ese es un proyecto también, Leo Minax, que es otro brasilero que vive allá, que también lo he invitado a que haga algunos temas conmigo ahí en ese disco. Otro proyecto que se llama Leve, que es un proyecto de guitarra y voz solo. Un disco que estoy haciendo con las cosas que he hecho aquí en Miami, un disco así que todavía tiene un título provisional que se llama, que es El Ganso y Nosotros en inglés, ¿no? Que es de gusanos, ¿no? Qué bueno. Está bien, ¿no? El muchacho de la Leni, que no se diga. Oye, pues nada, Pavel, Paco te sirvió. Muchísimas gracias por la Gracias música, por a el ti. tiempo, por estar en Diario de Cuba y vamos a seguir muy de cerca todos esos proyectos que seguro van a ser todo un éxito. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Bye.